En el capítulo anterior, Javier sufrió una intoxicación alimentaria y sus piernas no iban de ninguna manera. Sospechamos que fue por comer carne en mal estado. Aquí tenéis la fotografía de la prueba del delito. Supongo que a mí no me afectó porque en mis viajes he ido acostumbrando a mi cuerpo a comer cosas que harían vomitar a una cabra. Un hombre que está entrenado para ignorar el dolor, las condiciones climatológicas, vivir de lo que da la tierra, comer cosas que harían vomitar a una cabra. Bueno, esto es una broma, a mí me ha sucedido también más de una vez. Al final, como siempre, todo tiene solución y por suerte, después de esperar más de 2 horas, un coche nos pudo llevar a Kibaya, un pueblo donde pudimos descansar bien y reponer fuerzas. Abandonamos por fin el hotel después de 2 días aquí por la enfermedad de Javier, ya parece que se encuentra bastante mejor. Ha ido a hacer la mirada del gitano en la habitación porque siempre hay que hacer la mirada del gitano. Y nada, ya preparadas las bicicletas. Ahí tenemos un grupo de mujeres masái que han venido ahí a lavarse. No sé, se ve que hay alguna celebración cerca y aquí hay agua en el hotel y las han dejado entrar aquí a lavarse. Y nada, el hotel está bastante bien. Esta es mi habitación en la que he estado 2 noches con tu baño y todo limpio, perfecto. Hemos podido lavar ropa, hemos podido comer, son 12 euros con desayuno incluido la habitación, o sea que muy bien. Esto es del otro día, de llevar apoyada la rueda en el coche, en la vaca del coche, se han hecho como unas rajas ahí, ¿no? Sí. Es que casi llega a la cámara, ¿eh? A ver si aguanta. A ver si aguanta, ¿eh? Porque veremos a ver. ¿Preparado ya o qué? Vamos a ver cómo va el día. ¿Recuperado? Por lo menos calor no hace, creo que sí. Casi del todo, ¿no? Sí, casi. Bueno, calor parece que no va a hacer. Vamos aquí perpetrados en nuestros cortavientos y vamos a empezar. Ay. ¿A ti cuántas te faltan? A mí me falta nada más que una. Este es el pueblo de Kibaya, que vamos a abandonar en unos minutos. Tiene bastante actividad y por suerte hemos podido pasar aquí los 2 días para que Javier se recuperara. Ayer aquí había comidas, había pescado. ¿Este? Sí, será este. Esto es lo típico en los pueblos africanos. La música a toda hostia. Para tener estos de vecinos, ¿eh? Pues esto es un espejismo. La carretera asfaltada se va a acabar, pero ya. Llevamos unos 300 kilómetros de caminos. Solo está asfaltado el pueblo. Ni 200 metros ha durado el asfalto. Ya estamos en arena, en tierra de nuevo. A ver qué tal está el camino. Hostia, cuidado que hay arena, ¿eh? ¡Uy! ¡Cago en su madre! Aquí gente mayor se ve muy poca. Estoy informándome un poco y tan solo el 2% de la población de Tanzania tiene más de 65 años. Por eso es uno de los motivos de los que el COVID muera poca gente, ¿eh? Mañana fresquita, harán unos 15 grados máximo, pues va perfecto. Estoy aquí ya la primera subida y hemos calentado, ¿eh? Y ya estoy por quitarme el cortavientos. Y ahora viene la mortal. Una que viene por ahí que se ve desde el pueblo, un cuestón. Nada, vamos a ello. No nos ha durado el frío ni 15 minutos, ¿eh? Ya estamos sudando, ya nos hemos quitado los cortavientos. El terreno no es muy montañoso, pero es subida, bajada, subida, bajada. Entonces es un rompepiernas. Estamos mirando las fuerzas poco a poco. Y acabamos de empezar el día. I don't know. You know? Hola, Dodoma. Ah. Zambia. 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 Sí. En la bici. Naí. Sí, en la bici esta. Naí baskelito. Sí, sí. Pole. Asante. Pole. Pole. Kidogo.
Hello. No me había fijado, pero es la primera mujer que veo en moto, ¿eh? Conduciéndola, quiero decir. Atención, el subidón que viene por ahí, ¿eh? La mayoría del territorio tanzano está en alto. Lo bueno que claro, refresca un poco. El pueblo estaba a 1500 metros y ahora estamos a 1700. No parecerá gran cosa, pero ¿qué pasa? Que aquí lo que influye es el desnivel acumulado. Porque subes a 1700, bajas a 1600, subes otra vez a 1700, es sube, baja, y entonces hay un gran desnivel acumulado. Estamos sufriendo estos kilómetros. Menos mal que no hace calor, la carretera es relativamente buena, que esta carretera es la que utiliza todo el mundo. No es que creáis que nosotros hemos buscado esta carretera aquí sin tráfico, que tal, un camino. Esta carretera es la principal, que va desde Kibaya hacia el sur. No puedo casi hablar. Pues nada, parece que esto ya baja, ¿no? Estamos más seguros. No estamos en la curva, ¿no? Ah, Pati. A pesar de ya llevar meses de experiencia viajando por África, no me deja de sorprender el que en lugares donde parece que no hay nada, de repente aparezca alguien por el camino. Después, observando estas imágenes a vista de pájaro, te das cuenta de que existen pequeñas aldeas diseminadas que no podemos ver desde nuestras bicicletas. Atención a la recta que hay aquí, ¿eh? Esta vista de dron sí se ve bien. Ahí, encontramos un pueblo. Vamos a por nuestra Coca-Cola. Thank you. Pasante. ¿Coca-Cola? ¿O Pepsi? Joder, lo tiene Baridi y todo. Qué pasada. Tenemos los pescadores aquí. Vale. Pues este pueblo se llama Niapanda, es el pueblo de Igor. No aparece mucho últimamente Igor, ¿eh? Pero va cansado. Está cansado. Goodbye. Perro, quita que te atropella la moto. Uy. Estamos en el pueblo de Igor. Niapanda, el pueblo del panda. Tonterías se nos ocurren. El aburrimiento. Ahí están rezando. En el pueblo este se han quedado bastante flipados los críos con nosotros. Hasta que viene. Están los críos mirando, pero no se acercan. Estamos interrumpiendo la misa, ¿eh? Están mirando todo. Estamos interrumpiendo al imán. Estos son de joroba grande, ¿eh? Vaya cuernos que tiene, ¿eh? Son toros, ¿eh? Tienen los huevos colgando. ¿Dónde? Pensaba que en esta zona ya no iba a haber masáis. Según dicen, hay unos 850.000 masáis entre el norte de Tanzania y el sur de Kenia. Ahí es donde recogen agua. Oh. Allah de Cambe, yonte, Allah de Cambe, Surualiko, Mbolo, Moitore, Surualiko, Mbolo, Moitore. El festival que tienen en el colegio. Vaya festival. Karibu Dodoma. Esto quiere decir bienvenidos a Dodoma, a la región de Dodoma. Parece que se han acabado los masáis. Hace ya un buen rato que no vemos masáis. Y los masáis se concentran en el norte de Tanzania, ya estamos bajando demasiado. Entonces se supone que habrá ya pocos masáis por aquí. David.
¡Poa! Parece que hay un poco más de vegetación ya por aquí. Ya hay en alguna montaña. Ha cambiado un poco el paisaje. Ya no es la sabana esta típica africana. ¡Dios! Si no fuera por ese suelo corrugado, estaríamos de maravilla. Va a hacer tiempo casi perfecto. No hay mucha subida, pero claro, eso te mata. Vas todo en un rato saltando, saltando. ¿Qué pasa? Pistola. Para allá, para allá. Dicen los paisanos que la bebida por aquí. Ya, allí o allí. Allí o allí. ¿Baridi? Baridi. Oh, puta madre. Así se va. Es la mejor forma de hacer sitio, ¿eh? Sí, sí, la verdad es que sí. Aquí han visto poco blanco, me parece. You drive a bicycle? Yes, yes. Thank you. ¿Foto oso? Mira para acá. ¿Qué cámara? Ya han tomado confianza los críos. Antes salían corriendo y ahora que les han enseñado a los osos, les han enseñado a Igor y a Dulcinea y flipan. Ay. Atracción total aquí en estos pueblos. Yo creo que no han visto un blanco en su vida. Ay. A ver si hay niños en África, ¿eh? Han aparecido ahí en 5 minutos 200. A ver si hay niños. Los que faltan en España están aquí, ¿eh? Jambo. Atención cómo viven por aquí, ¿eh? Gente pobre, pobre de verdad. Comenzamos a subir el segundo puerto de la jornada, que parece más duro que el primero. Pero bueno, no nos quejamos porque hemos tenido un recorrido bastante bueno a pesar del estado del camino. Y no hemos pasado calor, que es otra cosa importante. Acabamos de llegar al pueblo grande de aquí de la zona, en Coca. Vamos a buscar a ver si hay un sitio para quedarnos, para dormir. En el Google Maps nos aparece un alojamiento. Mira, uno con mascarilla, el primero que vemos desde que hemos venido a Tanzania. Pero yo creo que más que por el coronavirus es por el polvo. Bueno, este pueblo parece grandecico. ¿Llegamos ya a los 64? Sí, 64. Pues hay que mirar lo del alojamiento, no debe ser que nos pasemos. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo te encuentras? Mejor. Hoy muchísimo mejor. Bueno, los últimos 11 kilómetros hemos metido caña ahí a tope, Ha ¿eh? sido duro al principio ha sido muy duro. Sí, Los sí. primeros 10 kilómetros han sido cuesta arriba, duro. Luego ya ha mejorado. Y los pueblos flipantes, ¿no? Los niños en el pueblo que nos han rodeado. Se volvían locos. Se nota que aquí pocos muzungus han Sí, visto, la verdad ¿eh? es que sí. Creo que nos vamos a quedar aquí, todavía no lo sabemos. Hemos comido aquí. Esto es una especie de pub con habitaciones. Espero que no nos pongan la música esta noche. Y este es el pueblo de Mkoka, se llama. Bueno, que dice que aquí no nos podemos quedar porque dos tíos en una habitación, como que no. Que a ver si vamos a hacer cosas malas. Me ha dicho que por ley no se pueden quedar dos hombres en una habitación individual. Tenemos que seguir. Venga, a tomar por culo. No nos dejamos. Al final hemos tenido que abandonar el lugar este donde hemos comido porque dicen que no nos podemos quedar dos tíos en una habitación. Que por ley no nos podemos quedar. Que solo tiene una cama, y claro. El tío ha mirado así como riéndose, como diciendo, no, dos hombres en una habitación, como que no. Acabamos de llegar a otro pueblo, a ver si aquí tuvieran algo, y si no, acampamos, buscamos algún sitio para poner la tienda de campaña, lo que sea. Y si no, seguimos un poco más, que todavía es temprano. El pueblo se ve bastante más pequeño que el anterior, más modesto. Pero bueno, tiene buena pinta, tiene vegetación. Ya.
Aquí hay una guest house. Vamos a ver de qué se trata esto. Si es un puticlub. Vamos a ver qué antro es esto. Tiene pinta de antro. De mala muerte. Toda esta zona llena de baobás. Pues nada, buscando un sitio para dormir. Había una guest house en el pueblo anterior, pero parecía un putiferio. Y además como con muy malos modos la gente. Y aquí en este pueblo nos dicen que hay una a 1 kilómetro. Pero se ríen así un poco a saber lo que es. Vamos a ver lo que es. Mira, Tiene buena pinta, ¿eh? la entrada está mejor. Thank you. Go and see the room before. See the room. Thank you. One room, two room. Two room. Yes, how much price? 20. Aquí es donde se registran los nombres de los huéspedes, de dónde vienen, la tribu, de dónde eres. Le he dicho, ¿le pongo Muzungu? Y aquí el precio, mira, nos querés cobrar 20.000, nos lo han dejado en 15.000 y a ellos le cobran 10.000. Y aún ahí se ponían como, uff, me está rebajando mucho. Y 5.000 también ha cobrado. Y 8.000 ha cobrado. Bueno, nosotros 15.000, como buenos Muzungu. De Muzungu, pay more. Because 10,000. Single. Single, Ni right? single. Yani ikiwa haina choo, haina toilet. Ah, no toilet. No toilet. Okay. Sí. No toilet. No toilet, vale. Single. No por Mozungu. No por Mozungu. Hapana. No. Yani no maana no toilet. Ah, no toilet. Vale. Ipo. Ok. Ok, no lo vamos a creer. Bueno, al final triunfo total, hemos encontrado esta guest house. Lo malo que tenemos ahí el bar, tiene la música de hostia, ahora la han parado un poco. Vamos a darle una vueltecita por aquí, inspeccionar el pueblo. Espera, no. Es una enredadera, ¿verdad? Una enredadera que tiene por encima. No parece. Sí, es eso, esa planta que hay ahí, que se enreda en el baobá. Así tiene su sombra.